Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Agradecemos a nuestra decana, María Fernanda Vázquez, por estar hoy acompañándonos en esta presentación de nuestro proyecto de investigación a cargo de la dirección de los doctores Ricardo Basílico y Cecilia Cardona, que está referido a, el título, agresiones sexuales, está referido a un trabajo que hicieron, ella lo va a explicar bastante mejor, vinculado con la posibilidad de que algún tipo de sistema, aplicación del Estado pueda llegar a reducir este tipo de delitos en los internos y en las personas condenadas por esta agresión. Les queremos contar que, brevemente, que el proyecto de investigación es uno de los seleccionados en nuestra convocatoria, en nuestra cuarta convocatoria, lo más ciencia técnica, lo más CID, y que realmente es muy valorable porque a pesar de que ni bien salieron seleccionados en la cantidad de presentaciones que hemos tenido, nos atravesó la pandemia, como a todos, pero bueno, el equipo siguió trabajando, la Secretaría siguió acompañando virtualmente, nos encontrábamos en forma virtual, íbamos monitoreando avances, íbamos intercambiando información, el trabajo de campo de ellos se vio un poco dificultado, ellos lo van a contar un poquito, pero así todo avanzaron y hoy tenemos esta posibilidad de que nos cuenten de qué trata su proyecto y cuál es su trabajo final. Les contamos también, queremos aprovechar para contarles que en los próximos días ya estamos lanzando la segunda convocatoria de nuestro programa de investigación denominado CINTER, que está dirigido a equipos de investigación, a investigadores individuales, sobre todo vinculados con posgrados, tesistas, docentes de nuestra facultad, que lo vamos a lanzar próximamente. Y la idea es trabajar sobre temas de agenda como género, como justicia de cercanía, como lenguaje claro, como administración de la justicia, etc. Así que bueno, los invitamos a todos a participar. Por supuesto, ya contamos con el equipo de Cecilia, que ya nos anticipó que se iba a presentar. Y bueno, los dejamos con los protagonistas de este trabajo y los escuchamos. Gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de nuestro informe final de este proyecto de investigación que llevó casi 2 años de trabajo. Agradezco especialmente a la universidad porque nos abrió las puertas. A veces eso también es algo poco frecuente, que la universidad sea tan inclusiva y admita este tipo de trabajos de investigación. Hoy recién hablábamos con Fernanda justamente eso, de la apertura que tiene la universidad para este tipo de trabajos. Les cuento un poco más o menos de qué se trata. Bueno, agradezco también la presencia de colegas y amigos que están aquí presentes. Vino a acompañarnos la doctora Guillermina García Padín, que es fiscal de ejecución penal, y que fue un puntal importante, ya voy a explicar por qué, en esta investigación. Acompaña parte del grupo de investigación que ahora voy a mencionar, colegas, compañeros, amigos, Malena Enrico, que es la presidenta del Círculo Italiano en UNMG, y que está aquí presente también con el colega acompañando, la doctora Jessica Zivkovic, que es una gran amiga, además de una excelente catedrática y que me honra con su presencia. Bueno, hecha esta breve aclaración, les paso a contar que nuestro proyecto de agresiones sexuales es en realidad, estuvo destinado a generar alguna propuesta de tratamiento penitenciario destinado a el control de la agresión, a la reducción del daño y a la disminución de la reincidencia. Es un trabajo dirigido por el doctor Ricardo Basílico, que lamentablemente hoy tenía 2 juicios a la misma hora y en simultáneo no podía estar en una tercera actividad en el mismo momento, y
codirigí junto con los integrantes del proyecto de investigación, Rafael Leal, estudiante de Derecho hasta hace muy poquito que se recibió de abogado en esta universidad, Diego Díaz, Natalia Salsamendi, Florencia Soglio, Federico Navascuez, Mariano Ambrosio, que es profesor adjunto de esta facultad también, Mario Razú, que también empezó como estudiante y ya es abogado, y va a ser un gran abogado, Matías Escolano también forma parte del proyecto de investigación, está acá presente, Agustina Milún también está con nosotros, Denise Larken, Arturo Meana, que fue becario, y trabajó part-time para el proyecto también, y finalmente María José Román, que también me acompaña hoy acá en este momento, en esta presentación. A ver si puedo contarle. No. Bueno, ahí está el equipo, tenemos alguna fotografía que pudimos poner para que los vean a todos, porque algunos no pudieron estar presentes hoy. La meta del proyecto en realidad consistía en esta primera etapa en determinar si los hombres condenados por delitos graves de violencia contra las mujeres, en razón de género, en particular delitos de femicidio y agresión sexual graves, merecían o se podía desde el Estado ofrecer algún programa de rehabilitación, de tratamiento específico y con el objetivo de reducir la reincidencia. Esta fue alguna de las preguntas iniciales que nos motivaron a pensar si existía realmente alguna herramienta que permita quizás darle sentido a la vida de estas personas durante la prisión, porque generalmente son penas bastante largas las que se aplican cuando se trata de estos delitos. El objetivo general, entonces, del proyecto fue promover el establecimiento de políticas públicas que realmente estén destinadas de manera específica a ofensores sexuales, y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre tratamientos genéricos y el tratamiento a ofensores en particular, y que esto se realice desde una mirada interdisciplinaria que no se ciña solamente a un marco de un tratamiento penitenciario genérico como el que está hoy vigente en nuestra ley de ejecución, sino que dimensione, que sea una respuesta estatal que tenga en cuenta que generalmente estos delitos tienen un carácter multicausal, que son muy complejos y que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Entonces, esta indagación previa que tuvimos nos llevó a plantearnos algunos objetivos, como ser cuáles son las respuestas institucionales y legislativas que se brinda a las personas que cometen este tipo de delitos. También nos llevó a comparar teóricamente cuáles son las posibilidades que ofrece, por ejemplo, la psicología, la psiquiatría, las neurociencias, para un tratamiento a este tipo de ofensores. Y también determinar si estas posibilidades que brindan estas otras disciplinas, que para nosotros muchas veces son desconocidas, si son realmente útiles para lo que nosotros estamos buscando, que es reducir la reincidencia. Y por último, nuestro plan también era el de diseñar alguna política, algún proyecto que pueda realmente ser aplicado, sobre todo en el ámbito del servicio penitenciario federal. La primera etapa de la investigación, nosotros definimos las bases teóricas, conceptuales y metodológicas del proyecto. Hicimos muchas lecturas de textos, la recolección ya de la información fue todo un tema que nos convocó para
para repartirnos el trabajo, la lectura, el análisis de toda la información, que es bastante importante. Aquí también trajimos enfoques sociales, criminológicos, históricos, de la psicología, como les decía recién, y este quizás abordaje interdisciplinario, pero visto desde el lugar de operadores del sistema que intentan entonces llevar algún programa o alguna herramienta que realmente funcione en nuestro ámbito, ¿no? La organización de todo este material bibliográfico la trabajamos a través de seminarios de lectura y debate que hicimos desde un comienzo y hasta que la pandemia nos lo permitió hacer acá de manera presencial en la universidad, y esos seminarios tuvieron por objetivos analizar el sistema de ejecución de penas en Argentina y cómo está regulado ese sistema de ejecución de penas en Argentina. Después, ya yendo a lo particular, cuáles son los tratamientos a los agresores sexuales posibles durante la ejecución de la pena, la historia de estos programas, de dónde vienen, de dónde nacieron, dónde se aplican, en qué países se aplican, cómo se llevan a cabo. Finalmente, programas para maltratadores en general, para hombres maltratadores en general, que no son específicamente a veces carcelarios, sino que son programas para personas en el medio libre. Y también abordamos el tema de la importante relación entre la psicopatología y la agresión sexual, si es que existía o no, y en todo caso, qué posibilidades brindaba la psiquiatría y la psicología para esta primera etapa. También sirvió para que nosotros analicemos qué era, cuál era nuestro objetivo cuando hablábamos de resocialización y por qué resignificar el concepto de resocialización. Para eso tuvimos bastantes encuentros y seminarios. Trabajamos con muchos textos, algunos de los cuales están ahí en la lista. Finalmente también hicimos algunas jornadas, se hizo una publicación de un artículo en una revista de Rubinstein Busoni, perdón, no es una revista, es un libro de Género y Derecho Penal de la editorial Rubinstein Busoni. Ahí hicimos una publicación y además brindamos dos conferencias, una en la UBA y otra en un seminario que dirigió el doctor Gonzalo Miranda y que formaba parte de un grupo de trabajo de egresados de la Universidad de Pompeu Fabra que trabajaban sobre temas penales y nos invitaron a exponer allí estos trabajos. En esta primera etapa, vamos a pasar. Esos son los títulos que no pasamos. En acá tengo el número de la Filipina y voy a dar una más. Hicimos por teléfono, veo por tiempo que trata. Ahí está. Como les decía, esto del concepto de la resocialización abordado desde nuestra mirada, para eso tuvimos que primero, por supuesto, visualizar cuáles eran esos proyectos, esos programas que existían en otros países. Indagamos también en el modo de clasificación del peligro y del riesgo de reincidencia, porque también es un tema que es decir, que es directamente aplicable a nuestra hipótesis de trabajo, y también indagar en cuál fue la historia del tratamiento penitenciario en nuestro país, porque desde su nacimiento hasta la actualidad se ha dicho mucho sobre la resocialización, siempre hubo muchas décadas en las que se la vio realmente como un fracaso, porque ya supuestamente era algo que había nacido ya fracasado, o que había sido un fracaso desde su propio nacimiento, el ideal resocializador, pero sin embargo nosotros creemos que el fundamento de tratar de abordar la resocialización de personas dentro de los establecimientos carcelarios con el objetivo de reducir las posibilidades de que esas personas vuelvan a cometer delitos al egresar, nos parece que era adecuado para
para nuestra hipótesis de trabajo, como les decía recién. Entonces, ese tratamiento penitenciario que admita la posibilidad de que una persona dentro de la cárcel acceda a través de un tratamiento progresivo a diferentes herramientas que le permitan egresar del medio libre, por lo menos con algunas cosas que no tenía cuando ingresó a la cárcel, nos parecía algo en lo que valía la pena insistir. Quizás no con la esperanza de lograr un resultado absoluto, pero sí con que por lo menos valga la pena intentarlo. ¿Y por qué nosotros comenzamos entonces a trabajar sobre este punto? Porque en realidad las últimas dos reformas que ven ahí en la filmina, las últimas dos reformas a la Ley de Ejecución Penal en Argentina, la Ley de Ejecución Penal es la número 24660, esa ley tuvo dos reformas en poco tiempo. Una fue la Ley 26813 y la última, la 27375, siempre me olvido ese número, y las dos nacieron producto de graves hechos de violencia contra las mujeres. Es decir, las dos se sancionaron producto de hechos de femicidio especialmente. La primera fue por el femicidio cometido por Cabeza, se llamaba el agresor. Nosotros tratamos también por una cuestión metodológica de, en los casos, no nombrar solamente a la víctima, siempre se conocen los casos por el nombre de la víctima mujer y se invisibiliza al acusado y a la persona que fue condenada. Todos conocemos el caso de Micaela García, pero muchos no sabemos o no sabíamos que el homicida de Micaela García era Sebastián Warner. Por eso lo ponemos nosotros particularmente en el texto de esta manera. Entonces les decía, la primera reforma fue la ley 26813, y si bien la ley 26813 establecía un tratamiento o un trabajo interdisciplinario a los agresores sexuales o a los delitos sexuales, por medio del cual podían avanzar en las etapas de la ejecución de la pena, es decir, pasar al periodo de prueba, pasar del periodo de tratamiento al periodo de prueba, sí habían cumplido con ciertos tratamientos. La ley establecía también un equipo interdisciplinario que tenía que trabajar dentro de la cárcel con estos tipos de delitos en particular. Esa ley también restringió fuertemente la posibilidad de salidas a las personas que eran condenadas por estos delitos. Y después, a partir de unos proyectos que estaban medio dormidos en el Poder Legislativo, que estaban presentados por el diputado Petri, por eso se conoce como la ley Petri, querían establecer más restricciones aún a las que ya había en el sistema de ejecución de la pena. Esos proyectos habían estado dormidos en el año 2016 y a partir del caso, entonces, de Sebastián Warner, que fue un caso de Entre Ríos, en el que Sebastián Warner violó y mató a Micaela García, a partir de ese caso, obviamente la ley Micaela también es producto de ese hecho, pero también se reformó la ley de ejecución penal. Es la mayor reforma que sufrió, una reforma sistémica, una reforma muy importante y que fue muy criticada desde el ámbito académico por un montón de cuestiones que no puedo desarrollar acá, y que en definitiva lo que hizo fue borrar lo poco que había traído la ley anterior, la ley 26813, es decir, ese tratamiento incipiente que había a los agresores sexuales se borró con la ley 27375, y en definitiva lo único que trajo fue mayor punición, mayor punibilidad, porque restringe aún más las salidas a las personas que cometen este tipo de delitos y también amplió el abanico de delitos que estaban previstos en la ley 26813 como restrictivos de salidas transitorias, salidas laborales, libertad condicional, etc. Entonces, esta cuestión fue muy importante para nosotros porque fue el disparador. ¿En qué sentido? En el sentido de que la única respuesta legislativa que tuvieron
casos graves de violencia contra las mujeres fue mayor prisión. Pero mayor prisión, ¿a qué costo y con qué objetivos? ¿No? ¿Con qué objetivos? Es solamente con la neutralización de la persona adentro de la cárcel por un determinado tiempo y con eso nos conformamos. O parece que con eso el Poder Legislativo se conformaba. Esta fue en realidad el disparador muy fuerte para empezar a pensar, bueno, si este es nuestro escenario, si este es el escenario en Argentina, ¿qué hacemos con los agresores sexuales mientras estén los 15, los 10 o la cantidad de años de condena que van a estar adentro de la cárcel? Porque además de que no van a tener egresos, no hacemos nada con ellos, los hacemos hacer banquitos de madera o guantes adentro de la cárcel durante esos años de ejecución de la pena. Como dice un autor que citamos nosotros y que estudiamos también en el texto, estas leyes lo que hicieron fue perpetuar entonces la situación de encierro continuado, lineal, y que de manera abrupta y repentina una persona que estuvo 18 años en la cárcel sale con 3 meses quizás de un mínimo escenario de prelibertad al medio libre sin ninguna otra intervención previa y durante todo el tiempo que duró su encierro. Entonces, como para resumir esta parte, ¿no? La ley de ejecución lo que nos demuestra en realidad es que la política criminal de nuestro país, cuando mira los casos de violencia contra las mujeres, lo único que nos da es más pena para los agresores. Y en ese sentido creemos que se haya omitido el diseño de una política penitenciaria o post-penitenciaria. Hoy hablábamos con Malena del trabajo grande que hace Virginia Barreiro en su unidad y que no tiene herramientas justamente para abordar estos casos cuando las personas salen de la prisión, para, sobre todo, entonces, evitar la reincidencia y reducir la posibilidad de que esas personas vuelvan a cometer daño a las mujeres. Como sabemos, las tasas de delitos crecen año a año, las tasas de delitos contra las mujeres en razón de su género crecen año a año. No voy a hablar acá de las estadísticas que sí están en el informe para acotar un poquito la presentación, pero si bien las tasas de femicidios en los últimos años se mantuvieron más o menos estables, por ejemplo, en la de las violaciones, que son datos que sacamos del sistema de información criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, contabilizó en el 2017, por ejemplo, 3.721 casos de denuncias por este delito y en el 2018, 4.100. Entonces ahí vemos un incremento importante de las denuncias. Pero, es decir, y este análisis de los datos también lo que nos permitió ver es que un mayor endurecimiento de la penalidad no provocó la disminución de la tasa de estos delitos en la realidad. Entonces, estas reformas legales, las que nosotros estudiamos, nos hacen pensar también en cuál es la función de la herramienta penal para abordar un caso de violencia de género. Y en ese sentido también estudiamos las distintas posiciones de la teoría feminista que a veces es refractaria a la intervención del derecho penal, sobre todo como única herramienta posible para atender y dar una respuesta social a los casos de violencia contra las mujeres. También sabemos, es decir, desde la teoría legal feminista, también se habla de que, si bien no podemos hablar de legitimar el poder punitivo solamente porque es la única herramienta posible, en realidad lo que sí es importante es que a la disciplina del derecho penal le corresponde y le compete la obligación de prevenir esta violencia mediante la amenaza de pena, procesar y condenar a los autores y también proteger a las víctimas. Es decir, el hecho de la violencia contra las mujeres es un hecho
que se enmarca en un contexto social y cultural que tiene múltiples factores de producción y que se podría abordar de muchísimos lugares con políticas públicas específicas y desde la sociedad. Pero también el derecho penal tiene que cumplir su parte en esto. Esta también fue una de las conclusiones que nos sacamos. Y a partir de ahí pensar por qué entonces dentro de la cárcel un tratamiento diferenciado a agresores sexuales. Y en ese sentido hallamos estudios que demuestran científicamente que primero existe una amplia diferencia. No sé. ¿No? ¿Está bien? Ahí es perfecto. Existe evidencia científica que demuestra que, y es la que nosotros pudimos recoger, ¿no?, en nuestra investigación, que hay una distancia importante entre los episodios que realmente suceden de agresiones sexuales con los que efectivamente llegan a conocerse y a denunciarse. Entonces ahí ya tenemos un número importante de la famosa cifra negra que el sistema no puede, no puede abordar de ninguna manera. Entonces es importante que para analizar el fenómeno de la agresión sexual, primero sepamos que nosotros estamos hablando de una ínfima porción que es la que llega a los tribunales y la que efectivamente se procesa. Lo que también nosotros estudiamos es que las leyes, como les decía recién, no prevén ningún tipo de tratamiento específico a los agresores sexuales en sus textos. Y el tratamiento penitenciario que está previsto en la Ley de Ejecución Penal tiene una raigambre sostenida por criminología de corte positivista, es decir, pensado en un tratamiento, de hecho de ahí viene la palabra historia criminológica, es decir, es una mezcla de historia clínica con aspectos criminológicos. Así nació desde el año 1902. Bueno, todo eso lo fuimos estudiando también a lo largo del proyecto, es decir, todo el tratamiento que se realiza al condenado debería partir de un periodo de observación en el cual se construya esa historia criminológica del condenado y a partir del cual se diseñe un tratamiento específico para esa persona. Bueno, eso no ocurre en los hechos, no ocurre en nuestras cárceles esto que sostiene la ley. No se cumple formalmente con este paso. Y menos aún se cumple para agresores sexuales algo específico mirando entonces al delito que esa persona cometió. Por eso también, entonces, una de las conclusiones que sacamos en esta primera etapa es esta, ¿no?, que el sistema penitenciario de tratamiento genérico ya se cumple como una mera formalidad. Y si a eso le sumamos que tenemos una población carcelaria que comete delitos que merecerían una atención particular con un tratamiento específico, bueno, por supuesto el resultado era muy poco alentador. Otra de las cuestiones que también nosotros abordamos es si nosotros acá estábamos hablando de derecho penal de autor por analizar al delincuente sexual como tal, pero en realidad lo que también abordamos en nuestro estudio teórico es que nosotros lo que estamos analizando son los actos de agresión sexual que esa persona cometió y que por lo tanto no tendríamos muchas contradicciones en estas cuestiones de este principio básico de todo el derecho penal, que es el de solamente bregar por el derecho penal de acto, ¿no?, por todas las discusiones que ya muy antiguas que trae aparejada la otra posibilidad. Bien, pasamos entonces al otro punto que también estudiamos, que fue desde cuándo se comenzó la discusión dentro y desde la teoría feminista también de si efectivamente correspondía al feminismo y a la teoría feminista ocuparse de los varones también,
y si efectivamente correspondía o no darle algún tratamiento a los ofensores sexuales. Esto comenzó desde la década de los 70 en Estados Unidos y también se realizó un estudio de la historia de esta discusión en el ámbito académico. Y por otra parte, también lo que nosotros trabajamos es en el diseño y en las formas de intervención y cuáles eran los parámetros necesarios que teníamos que tener claro previamente al pensar en este tipo de programas. Y para eso tratamos de derribar muchos mitos que nos surgían entre nosotros, entre los propios investigadores, cuando hablábamos de agresores sexuales. ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de agresores sexuales? ¿Qué cosas se nos venían a la cabeza? Entonces, en primer lugar, tratamos de desmitificar un montón de creencias sociales que están detrás de este tipo de delitos. En primer lugar, por ejemplo, que no existe un único perfil de agresión sexual, de hecho no hay un perfil determinado de agresión sexual desde la psicología o desde la psiquiatría. En realidad se trata de un grupo muy heterogéneo, muy diverso. También el tema de que todos los agresores sexuales reinciden, también fue algo que cuestionamos nosotros desde nuestro trabajo, porque no todos los agresores sexuales reinciden, y además lo que también pudimos observar con estudios sobre todo de otros países, es que aquellos que vuelven a agredir generalmente lo hacen en los primeros años que logran la libertad. Entonces, por eso era importante pensar en un tratamiento intramuros que después se proyecte cuando esa persona egresa, ¿no? Eso también era importante. Otra cuestión es que, bueno, siempre, hace poco una persona bastante formada también me lo dijo, dice, una persona que comete un delito de agresión, que es un violador, está loco, no puede decir, y que viola a un niño es una persona que está mal de la cabeza o que está loco, y no hay realmente una relación tan lineal entre la psicopatología y la agresión sexual. Es decir, el modo de explicar este tipo de conductas no es a través de verlo como una patología de ciertas personas que solo cometen esos delitos porque están locos, por ejemplo, porque tienen alguna patología. De hecho, hay estudios que demuestran, en varios países, que demuestran que los agresores que presentan alguna patología psiquiátrica en realidad tienen el mismo porcentaje de toda la población carcelaria que también tiene patologías psiquiátricas y que comete delitos contra la propiedad o delitos contra la vida, etc. Entonces, esto también nos dejó en claro que las patologías, y otro punto de la patología, de la psicopatología, es que tampoco está probada la relación causal entre la psicopatología y la agresión sexual en sí, ¿no? Es decir, podría tener una psicopatología la persona, o decir, podría tener cierta patología, sin embargo, no está probado que efectivamente, producto entonces de esa afección, haya cometido los delitos que comete. Los tratamientos que actualmente se aplican a agresores sexuales también fueron un tema de indagación en nuestra investigación, y en general se dividen como en dos los tipos de tratamiento, pero lo que conviene decir en este punto es que lo que tratan, el objetivo de los tratamientos que ya se aplican hace muchísimos años en muchos países, lo que intentan promover son cambios significativos en valores, en actitudes, en comportamientos, y lo que se espera de ese tratamiento, el resultado esperado de ese tratamiento es la modificación de déficits individuales y sociales que incidieron en sus relaciones personales y que efectivamente se asociaron, en el caso particular, con el delito que esa persona cometió. Los tratamientos más eficaces empleados por algunos países, en este caso España, han sido, y
ya vamos a hablar de otro caso también, han sido los de origen cognitivo-conductual. Estos tipos de tratamientos son los que más se observó que realmente tienen algún resultado importante al objetivo esperado, que es siempre el de reducción de la reincidencia, como les repetí. Estos tipos de tratamiento, entonces, están basados en que estas conductas, a las que se les llama conductas desadaptativas, en términos psicológicos, se le proporcionan desde los tratamientos cognitivo-conductuales, se le ofertan a la persona, entonces, posibilidades o repertorios de conductas adecuadas o socialmente esperadas. El canadiense William Marshall, que es la única foto más decente que compré, la que está ahí, desarrollaron desde el año 1995 programas con formatos de tratamientos cognitivo-conductuales, como les explicaba recién, y que este señor fue como el promotor más importante de este tipo de tratamientos en el mundo, y se repitió en otros países lo que él creó junto con su grupo, ¿no? Estos programas se replicaron en diferentes países. En los últimos años lo que se observa es que existen dos grandes grupos de tratamiento contra agresores sexuales. Estos grupos son los modelos de prevención de recaídas, que son justamente basados en el concepto de riesgo. El concepto de riesgo fue algo también que tratamos mucho en nuestras discusiones teóricas, porque también es bastante cuestionado el modo en el que se llega a la identificación del riesgo, la gestión del riesgo, a la forma en que se mide ese riesgo, porque siempre son criterios basados en la peligrosidad, ¿no? en lo que podría pasar. Entonces les decía, hay unos programas que están basados entonces en este concepto de riesgo, y hay otros que están basados más en el modelo de buenas vidas, o basados también, se les llama, en el concepto de fortaleza, ¿no? Entonces, en el Reino Unido hay muchos tratamientos, sobre todo basados en esta primera parte de los programas que les explicaba, estos basados en los conceptos de riesgo, en los que incluso se dividen los diferentes programas según los diferentes agresores. Es decir, hay tratamientos para agresores sexuales más graves, hay otros que tienen tratamientos específicos para agresores que tienen alguna disminución intelectual, y también hay formatos específicos para agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. En España, desde el año 2006, se está aplicando un programa de control de la agresión sexual en términos generales, pero también en el ámbito carcelario y en el medio libre. Y en este modelo de tratamiento se aborda desde los dos aspectos, tanto desde el control de riesgo como también en el modelo de buenas vidas, o basado más en el concepto de la fortaleza, ¿no? Entonces, este tratamiento se dirige en general a mejorar las posibilidades de reinserción de la persona, tiene o tiende quizás a favorecer un análisis más realista de las actividades delictivas que tienda a buscar es decir, reducir la posibilidad de que la persona siga teniendo distorsiones con respecto al delito que cometió, mejorar también la capacidad de comunicación y de relaciones interpersonales que tienen los condenados. Y este programa se aplica con distintos grados de intensidad también, ¿no? Es decir, puede ser un tratamiento completo o también un tratamiento reducido, ¿no? Y esto se mide en función del mayor o el menor riesgo de los agresores que van a ingresar a ese tratamiento. Por eso les decía que es una combinación de estas dos formas de abordaje. Existe también una asociación internacional para el tratamiento de agresores sexuales. Esta asociación internacional estableció 20 principios que ellos creen que está compuesto, por psiquiatras, psicólogos de todo el mundo, y que han establecido 20 principios que
son los que deberían, por lo menos, ser un estándar mínimo de cualquier tipo de programa para ofensores sexuales en cualquier lugar, ¿no? Y bueno, lo que establecen, esto no se lo voy a nombrar porque son 20, es muy largo, es mucho, pero no se lo voy a nombrar, pero en primer lugar lo que dicen es que esta asociación, que tiene bastante peso científico, es que sostienen, el primer principio es que existe evidencia de que algunos tipos de tratamiento pueden ser efectivos en el manejo y en la reducción de la reincidencia con algunos tipos de delincuentes sexuales. Es decir, es bastante acotado, ¿no? la esperanza que tenemos, pero sin embargo, existe entonces la evidencia científica de que esto es posible pensarlo como una posibilidad. Bueno, luego de hacer esta comparación entre los programas de los diferentes países, en estudiar un poco, como les decía, la historia de nuestra ley de ejecución penal, en pensar cuáles fueron las últimas reformas a la ejecución de la pena en nuestro país, ya nos abocamos más sobre todo al estudio de nuestra realidad local. Y en ese sentido nos propusimos entonces pensar en la parte más empírica de nuestro trabajo, que tenía como objetivo determinar cuántas personas, por ejemplo, condenadas por delitos contra la integridad sexual o femicidios, se encuentran actualmente cumpliendo condena dentro de nuestro ámbito carcelario, ¿no? Y como no contamos con datos ni con estadísticas fiables de dónde poder sacar esta información, empezamos a buscar en los diferentes sitios oficiales de qué manera llegar a esos datos, ¿no? Y el primer lugar al que acudimos fue al Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, que depende de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esa estadística que es bastante completa en algunos aspectos, tanto con respecto a lo que nosotros estábamos buscando para nuestra investigación, porque, bueno, nos dice, por ejemplo, que en total, bueno, al día de hoy hay más o menos 105.000 personas detenidas, 94.000 en cárceles de todo el país y 11.000 más o menos en comisarías y en otras instituciones. De esas 100.000 personas que hay detenidas, si mal no recuerdo, 11.000 personas en todo el país están presas por delitos sexuales o de género, y la gran mayoría de los presos, el 54% de los detenidos en nuestro país, lo está por delitos contra la propiedad. En un tercer lugar, de orden, es decir, los segundos serían los delitos de agresión sexual, y los terceros serían el delito de narcotráfico. Lo que sucede con las estadísticas primero que no son precisas y específicas sobre un montón de cuestiones que nosotros necesitábamos para datos más cualitativos y no tan cuantitativos de qué tipo de personas estaban detenidas, cuáles eran los delitos que habían cometido, es decir, necesitábamos datos un poco más finos, no los pudimos obtener de esa estadística porque además esta estadística nacional de ejecución de la pena se basa en un censo que se le hace a los propios presos, y de ahí se obtiene, por ejemplo, decir, no es que se va a buscar la sentencia de esa persona condenada y de ahí se saca el dato de por qué delito se lo condenó, sino que la persona dice por robo, el otro dice y así se va formando la estadística a nivel nacional y se juntan los datos de todas las provincias y se vuelcan en ese informe. Es decir, que la fiabilidad de los datos es decir, para nuestra investigación no era del todo seguro. Pero además, porque, por ejemplo, tienen la grilla de homicidios, no dividen entre femicidios y homicidios comunes, es decir, también ahí teníamos un problema importante, también en los delitos de agresión sexual, porque no sabíamos si era agresión sexual, es decir, violaciones, o abuso sexual infantil, o cualquiera de los tipos penales del 119 o del 119-124, no sabíamos cuál de ellos era el que efectivamente se había aplicado el caso. Entonces está como muy genérico. Después también acudimos a las estadísticas de femicidios que hay en el país, que generalmente
realmente fueron pioneras algunas ONG, como por ejemplo Casa del Encuentro, también el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de Nación y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que también realiza ya año a año los informes estadísticos sobre femicidios. Estos registros, algunos de ellos dan alguna información un poco más detallada, como por ejemplo que en la mayoría de los femicidios el ofensor conocía a su víctima por resultar pareja o expareja, y por el otro lado, otro dato que nos pareció importante es que solamente un 5% de las mujeres que habían sido asesinadas previamente habían sido víctimas de violación. En cambio, en los casos de registros de violación, puntualmente, y este dato que les contaba antes del Ministerio de Seguridad, que creó un sistema de estadística también, lo creó a partir de las denuncias policiales que ingresan en su sistema, por lo tanto tampoco era absolutamente fiable, porque los datos de las denuncias son solamente eso, datos de cantidad de denuncias por violación, pero no sabemos si la persona era conocida o desconocida, no se sabía la edad de la víctima, ni los datos de contexto del imputado. Es decir, era también una información que nos era muy poco útil a los efectos de lo que nosotros estábamos buscando. Así llegamos al informe de la UFEP, que es la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, a cargo de la doctora Guillermina García París, que está acá presente, que hizo ya desde el año 2017, viene trabajando con este tema, e hizo un informe bastante completo sobre la cantidad de personas dentro del mundo de personas detenidas que están bajo el control de la ejecución de la pena de esta oficina fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que nos resultaba muy importante porque esta oficina lo que hace es decir, trabajar sobre los condenados por todos los delitos de todos los tribunales orales y por los juzgados correccionales y los tribunales de menores de la capital federal, de la Justicia Nacional de la capital federal. Entonces, esta información nos pareció un dato duro, mucho más relevante que lo que nos podían dar los que les expliqué recién. Y de este informe, que es del año 2017, si mal no recuerdo, lo que estableció con respecto a, puntualmente es un informe relativo a ofensores sexuales, que del total de las 2.924 personas que en ese momento estaban cumpliendo condena y que estaban a disposición entonces de esta unidad fiscal, solamente el 10%, 293 personas, habían cometido delitos contra la integridad sexual. Y de esas 293 personas, el 47% nada más tenía penas mayores a 15 años, y solo el 13% tenía penas menores a 5 años. Así que era bastante importante la cantidad de años que esas personas pasaban en prisión. Bueno, este informe también nos trajo cierta información que después nosotros corroboramos con la información que pudimos obtener muy artesanalmente dentro del servicio penitenciario. Fue que existieron programas y que existen aún hoy programas específicos que están funcionando dentro del ámbito del sistema penitenciario federal de nuestro país. Y allí empezamos bueno, acá están algunos de ellos enumerados, lo voy a pasar muy brevemente. Empezó como un programa implementado en una unidad de Viedma, que se llamaba PAIOS, era un programa de abordaje integrador de ofensores sexuales. Ese programa fue diseñado por profesionales de la misma unidad, pero no tenía mucho sustento formal dentro del servicio penitenciario. Fue como una iniciativa propia de los operadores que estaban trabajando dentro de esa unidad. A partir del año 2009, paralelamente a este programa PAIOS, se aprobó ya ahí con un poco más de sustento administrativo por lo menos,
mediante una resolución de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, se aprobó el programa CAS. Ese programa era el programa de tratamiento para internos condenados por delitos de agresión sexual. Tanto el programa CAS como el PAIO funcionaron simultáneamente hasta el año 2015, que fue el año donde se creó el POS, siempre le ponen esas siglas así, igual que lo que vimos en otros países, el programa de tratamiento de ofensores sexuales, que actualmente solo es implementado en la cárcel de Cenillosa, en la unidad 9, en uno de sus anexos, en donde se alojan todas las personas que forman parte de este programa a ofensores sexuales. Al momento en que se concluyó el informe, en el año 2017, que realizó la doctora García Paín, la información que se obtuvo es que solo un 29% de los condenados por delitos de agresión sexual habían sido incorporados a este sistema y a este programa de tratamiento. Es decir que más del 70%, perdón, un poquito menos del 70%, el 68% de los condenados no recibían ningún tipo de tratamiento específico. Bueno, con esta plataforma teórica y empírica que les conté, llegamos a la conclusión de que efectivamente era necesario pensar en algo un poco más integrador y un poco más abarcador para un modelo de intervención a hombres agresores. ¿Y por qué pensamos esto? Porque en realidad nos parece importante la postura desde varios lugares de la academia y también de organismos internacionales. Lo hablamos con Malena antes de entrar a la actividad, de que es en realidad indispensable trabajar y contar con la colaboración de los hombres para trabajar con la violencia contra las mujeres. Es decir, si ellos son parte del problema, si los hombres, los varones son parte del problema también, debieran ser parte de la solución. Y por lo tanto, tendríamos que trabajar con ellos y por ello para también, de alguna manera, sumar a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por eso, lo que empezamos entonces a trabajar con esta mirada es en los casos ya a estudiar no solamente las características de nuestro sistema de ejecución, como les decía recién, sino ya abordar los casos concretos de cuáles eran las razones por las cuales las personas estaban condenadas y estaban presas en nuestras cárceles por estos delitos. Si bien el objetivo general del proyecto era abordar entonces los datos de las personas condenadas por delitos de agresión sexual y de femicidios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también nos propusimos, es decir, ese era nuestro campo de trabajo, también nos propusimos un lapso temporal de cantidad de sentencias, y pensamos que era posible hacerlas de las sentencias entre el año 2014 y 2015. Esto tiene una razón metodológica también, que es que generalmente las sentencias dictadas en esos años, al día de hoy, ya son sentencias firmes de condena, y ya no están las personas en prisión preventiva, donde ya tenemos otro tipo de problemas para aplicar programas de tratamientos penitenciales, ¿no? Es decir, necesitábamos saber cuántas personas condenadas y con condena firme. Y por eso fuimos un poquito más lejos en el tiempo a buscar entonces los condenados de esos años. Además, porque nuestra investigación es una investigación cualitativa, no es una investigación cuantitativa, y por lo tanto nosotros no necesitamos demostrar con exactitud cuántas personas condenadas estaban alojadas y por qué tiempo estaban condenadas, porque lo que en realidad a nosotros nos interesa son datos no numéricos, si nosotros estudiamos el fenómeno humano, del porqué de la violencia contra las mujeres a este nivel, ¿no? De estos delitos tan graves, ¿no? Los que nosotros seleccionamos también como delitos importantes.
No porque los otros no lo sean, sino porque los otros capaz merecen menor pena, menor tratamiento, etc. Entonces también circunscribimos nuestro objeto de estudio de una manera metodológicamente posible de abordar también. Y en ese sentido, el primer problema que tuvimos es la casi nula accesibilidad a los datos de las sentencias de condena de este tipo. De la provincia de Buenos Aires ni siquiera obtuvimos una sola, es decir, no pudimos acceder a ninguna base estadística y lo tuvimos al pobre becario trabajando muchísimo en la pandemia para ver por qué hueco nos metíamos para buscar esa información y realmente no nos fue posible. Además, por supuesto, atentó contra eso el COVID-19, ¿no? Que empezamos en febrero de 2020 con este trabajo, así que imagínense que era medio difícil ir a golpear puerta y pedirle a ver si pueden dar la sentencia de condena. Claro, miraban con la cara tremenda. Bueno, así que con ese panorama decidimos acotar nuestra investigación a los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí volvimos a acudir a la Unidad de Ejecución Penal de la Justicia Nacional y la doctora García Padín nos permitió acceder a las sentencias de condena del año 2014 y 2015, tanto de femicidios como delitos de agresión sexual graves. Y así llegamos por fin a nuestros datos para analizar con un poco más de precisión. La unidad fiscal de Guillermina entiende, como les dije antes, en el conocimiento y en el control, no solo de las penas de prisión, sino también de la suspensión de juicio a prueba, la misión de la unidad de ejecución penal del Ministerio Público Fiscal pretende o propicia una actuación coordinada, homogénea y consistente dentro del Ministerio Público Fiscal en esta fase del proceso penal, que es también muy importante para, por supuesto, lograr estrategias de actuación un poco más útiles y también teniendo en cuenta los múltiples criterios de abordaje que podrían tener los casos que atienden a la ejecución penal. Ya hemos participado de varias cosas distintas respecto de este tema que siempre nos movilizan. Bueno, y en este caso, el equipo de Guillermina, junto con ella, nos facilitó 99 sentencias de esos años. En esos años, entonces, en la Ciudad de Buenos Aires se dictaron 99 sentencias de condena por delitos de femicidio y de agresión sexual. Esto, en el grupo de trabajo hicimos un relevamiento de toda esa información y ese relevamiento pormenorizado, individualizado que necesitábamos hacer, lo hicimos dividiéndonos las tareas porque era imposible, generalmente son sentencias muy largas, era muy difícil que lo hagamos entre pocas personas, así que se dividió el trabajo entre todos los investigadores y cada uno de ellos tuvo que leer 10 sentencias, que son algunos de los que están acá presentes conmigo, pero por allá también está el resto del equipo. Cada uno tuvo que leer estas 10 sentencias, cosa que a muchos les costó bastante, porque obviamente no son cuestiones fáciles de leer, ni situaciones fáciles de asimilar cuando uno las ve en el papel, sabe que detrás hubo hechos reales, con personas reales que sufrieron mucho, que padecieron mucho, y entonces fue un trabajo también, bueno, bastante difícil. Para eso construimos un formulario Google, que en realidad construyó Rafa, porque yo soy nula para eso, lo construyó Rafael, y creamos una ficha modelo, y en esa ficha modelo fuimos cargando los diferentes datos que nos interesaban. Bueno, los datos del tribunal, los datos de los hechos, sobre todo, qué tipo de hechos eran los que se habían llevado a juicio, en qué fecha, cuál era el delito por el cual se los había condenado, cuánta era la cantidad de pena que se les había puesto, qué edad tenía el imputado, si teníamos algunos datos de contexto de condición social de los condenados, si se hablaba de la reincidencia, si eran personas que ya habían reincidido o no. Bueno, así diferentes variables que fuimos
buscando para construir ese formulario y que fue el que tuvieron que descargar los chicos a través de los cuales obtuvimos los datos que les vamos a mostrar ahora. Entonces, de las 99 sentencias, analizamos 94, y de esas 94 sentencias, lo que obtuvimos, como les dije, son datos de sentencias de condena dictadas en 2014-2015 por los tribunales orales de la capital federal. Y de ese caudal de casos, solo un 3% fueron condenados por homicidio, el 93% fueron condenas por delitos contra la integridad sexual. La edad promedio que tenían los agresores fue de 25 años de edad, primordialmente, y a la fecha se encuentran cumpliendo la condena casi el 70% de esta muestra en la actualidad. Así que eso también nos indicó que ese recorte que habíamos hecho de años estaba bastante adecuado para lo que nosotros estábamos buscando. La mayor parte de los condenados es otra, me parece que es otra. No, hay una que le puso mi hermana el nombre de Giorgio. Mi hermana, le agradezco mucho a mi hermana que me ayudó con él, porque mis PowerPoint son horribles y ella me los hace un poco más agradables. Sí, acá, el lugar de alojamiento también de las personas, porque la idea era después ir a buscar la información allí, entonces nos interesaba mucho saber dónde estaban alojados. El 70% está alojado en la cárcel de Marcos Paz, en el complejo 2 del Servicio Penitenciario Federal. En la mayoría de los casos se juzgó a la persona por un solo hecho, pero este dato presenta algunas debilidades, porque en muchas de las sentencias este dato no se consigna de manera muy evidente, porque los investigadores la podían recolectar fácilmente, ¿no? Aparte, muchas veces lo que sucede es que hay algunos problemas también jurídicos, de interpretación legal, porque muchos tribunales orales toman, por ejemplo, el delito de abuso sexual intrafamiliar cometido como un delito continuado, es decir, que tiene un principio y un fin, y no como concursos reales. Entonces, capaz son chicos que fueron abusados durante 8 años y lo condenan por un delito continuado, es decir, por un único delito de agresión sexual, cuando en realidad, bueno, yo soy una fuerte defensora de que se trata de un concurso real. Hay muchas razones para eso. Estudiamos para otro caso el delito continuado y ya lo hemos erradicado de nuestros dictámenes. Y en el caso de abuso sexual, para mí es claro que se trata de concursos reales, porque empieza y termina un abuso y después empieza y termina otro abuso. Entonces, parece como no muy adecuada la interpretación que dice que se trata de un único delito. Entonces, esto del único hecho también hay que tomarlo con cierta relatividad. La cantidad de años de condena se dividió en varias secciones. El 50% de las penas fueron 3 y 6 años, y casi el 30% se aplicaron penas de entre 10 y 25 años de prisión. Sobre la condición social de las personas condenadas y la presencia de patologías de índole psicológica o psiquiátrica en las personas condenadas, la gran mayoría de las sentencias no especificaron estas cuestiones, pero igualmente se pudo determinar la presencia de algunos indicadores como ser la pobreza y la situación de vulnerabilidad, tanto de las víctimas como de los condenados. En cuanto a la reincidencia, también obtuvimos algunos datos con respecto a la reincidencia, y en este punto se indagó si las personas eran reincidentes por delitos de agresión sexual o por los mismos delitos que habían cometido, o si eran reincidentes por otro tipo de delitos, ¿no? Y se obtuvo información en pocos casos respecto de la reincidencia, y solamente en un 7% encontramos que efectivamente esta persona era reincidente.
Otro punto que también determinamos con el estudio de las sentencias es el grado de vínculo que poseía el agresor con la víctima, y se determinó que en un 30% de los casos la víctima era desconocida del imputado. También en este grado de relación lo que obtuvimos es que el mayor porcentaje de agresores eran de conocidos o allegados. Cuando había un grado de relación, era generalmente en un porcentaje importante padrastro o persona que la pareja de la progenitora. El otro dato que también nos impactó fuertemente es que el 50% de los casos se trató de víctimas menores de edad. Y otro dato también, que ese sí lo suponíamos como más visible, era que el 93% de los casos las víctimas fueron mujeres, y en este caso niñas y adolescentes. Entonces, bueno, con este estudio, que acá se los presento como muy breve para no extenderme demasiado, nosotros no pudimos obtener toda la información que necesitábamos para continuar con nuestra investigación, pero sí logramos determinar, por ejemplo, con cierto detalle, cuáles fueron los hechos que cometieron cada una de estas personas. Por supuesto, no pudimos avanzar hacia la etapa en la cual nosotros teníamos pensado hacer entrevistas con los condenados, analizar los legajos penitenciarios de las personas condenadas para identificar o describir situación personal y demás, para pensar entonces en cómo abordar o cómo diseñar un tratamiento para esas personas. Pero a pesar de eso tuvimos la experiencia de analizar todas estas sentencias y de cómo había sido el fenómeno criminal que en una cuestión más macro nos permitió ver. Y lo que se pudo observar es que los agresores, por ejemplo, no pertenecen a un estrato social determinado, económico o educativo, sino que pertenecen a un grupo muy heterogéneo de situaciones. Igualmente, lo que sí se observó es que existían, bueno, de la actividad laboral, había de muchas actividades laborales. En algunos casos, en algunos grupos de casos, sí lo que se vio es cierto patrón de comportamiento vinculado a la modalidad en que se cometió la agresión sexual, y que generalmente los que estaban en mejor situación económica cometían delitos de agresión sexual en el seno de la familia o en allegados, mientras que aquellos que estaban en mayor situación de vulnerabilidad, incluso muchos en situación de calle, cometían actos en la vía pública con víctimas tanto conocidas como desconocidas. Esto sí lo pudimos observar. Generalmente también lo que en algunos casos vimos que el ambiente parental fue facilitador para los actos de agresión sexual, es decir, hay un alto porcentaje de agresores que atacó a nenas y adolescentes en situación de pobreza, en donde se observaban pocos estímulos cognitivos, y que esas niñas en ese grupo familiar estaban con un alto grado de vulnerabilidad y como muy expuestas a esa precariedad, las exponía mucho a esta vivencia sexual, ¿no? En general, los agresores son jóvenes y, bueno, hay algunos detalles de algunos casos particulares que ya por razones de tiempo no voy a exponer. En definitiva, en estos 2 años de investigación, lo que pudimos concluir es que de las sentencias de condena entre los años 2014 y 2015, que
se dictaron en la ciudad de Buenos Aires. La mayor parte de una mayoría abrumadora de casos se trató de casos de abuso sexual a niñas y adolescentes. Esto también nos impactó en nuestro informe porque nosotros también buscábamos femicidios y agresiones a mujeres adultas y sin embargo lo que nos encontramos fue con este escenario, ¿no? Que de alguna manera también nos hace revisar a nosotros también nuestro propio prejuicio con respecto a este tema, ¿no? Y de acuerdo a los parámetros que nosotros observamos y estudiando la experiencia comparada, bueno, creemos, y sí, en eso estuvimos todos de acuerdo, en que efectivamente es necesario y es adecuado pensar en un tratamiento que obviamente tendría que ir de la mano de otro tipo de estímulos y de dispositivos, de ayuda social, etcétera, pero que en realidad lo que nos parece más importante a la hora de pensar en un tratamiento para agresores es en tratar de deconstruir estereotipos que están muy enraizados en nuestra sociedad y que los vemos en muchos aspectos, pero en este se vio como muy fuertemente, patrones masculinos de crianza, de socialización, deshumanizantes, androcéntricos, homofóbicos, y entonces pensamos en un tratamiento que sea transformador, que permita también visibilizar a los hombres los costos que tienen para ellos las prácticas violentas y las ganancias que por el contrario podrían obtener si tienen una vida libre de esos actos, ¿no? Entonces, sabemos que hay serios obstáculos que nos impiden llevar adelante un proyecto más integrador. No tenemos un marco jurídico adecuado, como les dije al principio, para pensar en un tratamiento de este tipo. También hay muchos prejuicios y hay muchas resistencias pensando que esto es meterse en la cabeza y modificar las personas y que si realmente eso el Estado tiene la atribución de hacer eso, y que es otra discusión. Por el otro lado, aparte de este marco jurídico, la falta de agilidad en todos los procesos de implementación de cualquier política pública que se quiera instalar adentro del sistema carcelario es realmente un escollo importante, porque generalmente el sistema carcelario es refractario a todo lo que viene de la sociedad civil para intentar mejoras adentro del sistema, como les decía recién, la nula y poca asignación de recursos, que en este caso no sería tan trascendente o importante porque no estamos hablando de la población carcelaria más grande, sino que es un pequeño grupo de personas, es decir, que tampoco es algo que merecería una partida presupuestaria gigante de dinero que nos impida pensarlo. Y en realidad lo que nosotros no tenemos que perder de vista, a pesar de estos obstáculos, es que nuestra tarea era simplemente mostrar teórica y empíricamente que es necesario implementar este tipo de programas para ofensores sexuales. Y creo que, bueno, que esta meta, por lo menos mínimamente en esta etapa y en este periodo de investigación, la alcanzamos. Por supuesto que nuestra idea es avanzar en un segundo proyecto para hacer el trabajo de campo que mencionaba recién, ya dentro del sistema y con los actores de este tipo de programas. Así que bueno, ese era el objetivo de hoy, presentarles el informe final, agradecer a la universidad muchísimo el apoyo de la Secretaría de Investigación que estuvo ahí todo el tiempo también sosteniéndonos todos los problemas que tuvimos para llevar adelante la tarea, y agradecerles no solamente a los que ayudaron de afuera, sino sobre todo al gran equipo que acompañó en estos 2 años. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno. No sé si habrá alguna pregunta. Sí.
si tienen alguna pregunta para hacer respecto del proyecto. Quedó más claro para eso. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos siguieron en nuestro canal de YouTube. Les queremos decir que esta charla, esta presentación ha quedado grabada, la vamos a publicar para quienes quieran revisar nuevamente los fundamentos de este proyecto. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por acompañarnos.